secundarios, exámenes auxiliares. Primero, le tengo que pedir exámenes de rutina. Su hemograma, su hemoglobina, su velocidad. Segundo, de acuerdo a la edad y algunos antecedentes, pruebas de función hepática para ver cómo está ese hígado, porque le vamos a dar medicación, ¿no? Y pruebas para descartar un hipertiroidismo, hipotiroidismo, de glucosa, creatinina, y como les digo, una tomografía, si es que hay recursos, una tomografía cerebral. Es importante, antes de hacer uso de los neurolépticos mayores, antipsicóticos o antidepresivos, descartar un cuadro orgánico. Luisa Milagros. Luisa. Sí, le iba a hacer una preguntita más. Gracias por la respuesta. En el caso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, se habló sobre unos efectos secundarios iniciales, como la ansiedad, el malestar gastrointestinal, dolor de cabeza, pero ¿cuánto dura estos efectos secundarios? ¿Cuántas semanas o días? En realidad, mira, los que más se usan hoy en día son los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y es cierto que tienen efectos secundarios, ¿no? O efectos sobre todo anticolinérgicos. La mayoría de antidepresivos todavía tienen esto y hay que explicarle a la paciente problemas a veces incluso de ansiedad el primer día, problemas de sequedad de boca, problemas de hipotensión ortostática, problemas de mareos, ¿no? Decirle, señora, no se preocupe, si le viene un mareo no se va a preocupar, esto le va a pasar. Generalmente pasan a los 2, 3 días, ya debe pasar todos los efectos secundarios. Si la paciente, después de una semana en la que vuelve a la consulta y manifiesta, sí, doctor, tuve un mareo, sequedad de boca, pero ya me pasó, y el organismo ya lo acepta, entonces ya hay que dar probablemente la dosis recomendada, que es de un antidepresivo. Se empieza a veces con dosis baja, sobre todo en pacientes de edad, ¿no? Y después se va incrementando de acuerdo a cómo va reaccionando la paciente. Porque la idea es tener una dosis inicial que, como le digo, muchas veces es baja, y después una dosis de mantenimiento que va a dar 2, 3 meses y después comenzamos a bajar la dosis, ¿no? Nosotros, dentro de los antidepresivos que más usamos y que tenemos una experiencia, son los IRS, y dentro de ellos es el escitalopram. ¿Por qué usamos el escitalopram de 10 miligramos? Porque es uno de los nuevos antidepresivos y no es muy caro. El precio no es muy caro, es económico. Y por eso lo prescribimos, que es otra cosa también que debemos ver, ¿no? El precio del medicamento. Porque, por ejemplo, la desvenlafaxina, que es un inhibidor de la captación de serotonina y noradrenalina, es un dual. Es muy bueno, pero es caro. Es caro y la paciente lo tomará 1 mes, 2 meses y después lo suspende, más que nada por el costo, por el precio, ¿no? Es otra cosa que uno tiene que evaluar y ver. Catherine. Sí, doctor, yo tenía una duda sobre, o sea, la depresión. O sea, como vimos en los videos, era más común, bueno, en las mujeres, y sobre todo, o sea, ¿cuál sería el manejo farmacológico o sea, después en el embarazo o posterior al parto? Porque también hay casos de depresión postparto y, o sea, el tratamiento quizás tiene alguna interacción y pasa a través de la lactancia hacia el bebé. Así es. Primero, que si llega a la consulta una paciente que tiene una depresión mayor y está embarazada,
Bueno, primero explicarle a la paciente de que es recomendable. La mayoría de médicos recomiendan no dar medicación antidepresiva los 3 primeros meses, ¿no? Y dentro de todos, bueno, la mayoría que se arriesga generalmente da la sertralina, ¿no? De 50 miligramos, que es el menos teratogénico, pero de preferencia, en mi caso, yo suspendo todo tratamiento, ¿no? Ansiolíticos y antidepresivos los 3 primeros meses. Y evalúo riesgos, beneficios, ¿no? Si es una depresión mayor que va empeorando pese a la terapia que se le está dando, la psicoterapia, ¿no? Bueno, pues tenemos que arriesgarnos a darle un antidepresivo. Pero en la mayoría de pacientes, como les explicaba la vez pasada, como que mejora el cuadro depresivo está con el embarazo, ¿no? Se les explica a la paciente y se les dice que piensen en su bebé, ¿no? Y que no pueden recibir ayuda farmacológica porque va de todas maneras a influir o alterar un poco con el desarrollo del bebé. Y lo comprenden, se les hace psicoterapia profunda, ¿no? Y bueno, lo que sí se ve es que una vez que dan a luz, ahí sí viene la depresión postparto, que en eso sí tenemos que tratarla a la paciente porque esto son cuadros muy agudos, muy severos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es suspenderle la secreción láctea, se le hace un vendaje elástico o se le pone una inyección para que deje de producir la leche y se le da el tratamiento con antidepresivos a la paciente y leche maternizada al bebé, ¿no? Ahí en depresión postparto o psicosis postparto hay que dar tratamiento, definitivamente. Sacrificamos al bebé, sí, pero esto, los cuadros son muy agudos, muy graves, entonces tenemos que dar tratamiento antidepresivo, ¿no? A ver qué nos dice Alejandra Paola. Ah, ya, doctor. Lo que yo quería preguntar era que una vez leí un caso de una paciente que, bueno, había cursado con una depresión y luego de haberse, bueno, recuperado, no podía explicar lo que pasó durante su cuadro. O sea, había tenido como una amnesia. Quiero saber si es parte del cuadro, de repente am, algo por los medicamentos o de repente, no sé. Eso quería saber si tenía relación. Por eso, mire, nosotros siempre tenemos que diferenciar lo que es un síntoma de un trastorno mental de lo que es un síndrome o un trastorno en sí. Una depresión mayor y se pueden asociar otros síntomas. Es uno de los cuadros que más comorbilidad tiene, sobre todo con los trastornos de ansiedad, ¿no? O sea, se dice, por ejemplo, que una depresión jamás viene pura, siempre viene con síntomas de ansiedad, en una proporción del 70%. Por eso la mayoría de diagnósticos ahora es de depresión con síntomas de ansiedad. Y se da tratamiento antidepresivo y se da tratamiento ansiolítico. Ahora, en la depresión, aparte de los síntomas que les he manifestado que no pueden faltar, ¿puede haber rasgos obsesivos? Sí, puede cursar con síntomas obsesivos un paciente deprimido, pero como síntoma, ¿no? Puede tener problemas disociativos también, que puede ser el caso que manifiestas, ¿no? En la que hay un estrechamiento del campo de la conciencia y la paciente como que no recuerda, ¿no? Algunas cosas, tiene lagunas mentales. ¿Por qué? Porque ha tenido un síntoma disociativo
¿no? Pero ¿qué es lo que prima en ella? La depresión, ¿no? Eso, el hecho de tener una depresión no la exime de tener síntomas, como les digo, obsesivos, disociativos, histéricos, ¿no? Incluso muchos pacientes tienen tendencia a somatizar en una depresión, ¿no? Van al traumatólogo o al reumatólogo por dolores articulares, ¿no? Doctor, tengo un dolor intenso en la cintura, no puedo caminar, no puedo... Le hacen todos los exámenes, le hacen su tomografía y todo está normal. Me dice, todo está bien, pero su estado de ánimo está decaído, ya está usted somatizando. O se ve también en el caso del estómago, ¿no? Del colon irritable, por ejemplo. ¿Tiene un trasfondo emocional? Sí, que hay que tratar primero la depresión y después el colon irritable, ¿no? Y entonces esto es importante descartar en pacientes que se les nota ansiosos, angustiados y con depresión, que estén somatizando, o sea, que estén produciendo algunas alteraciones somáticas, pero que no tienen un sustento, pues, que explique ese cuadro, un cuadro orgánico, ¿no? Tratando la depresión se van todas esas dolencias. Hay un cuadro que está de moda hoy en día y que estoy teniendo bastantes pacientes que vienen con fibromialgia, ¿no? Es una enfermedad autoinmune en la que hay dolores intensos, ¿no? Y muchos de los reumatólogos nos dirían, vaya donde el psiquiatra, porque ya le está dando el tratamiento y la paciente sigue con dolores, con dolores. Y a veces con el antidepresivo mejora la paciente, ¿no? Porque tiene la fibromialgia, pero influye en el curso de su enfermedad o mejora el pronóstico tratando un cuadro depresivo que probablemente lo tiene por la misma fibromialgia, ¿no? Porque son enfermedades crónicas y que prácticamente tienen tratamiento de por vida y que uno de los síntomas cardinales es el dolor, ¿no? Son pacientes que siempre están quejándose de dolores articulares, musculares, y tienen que tomar dosis altas de analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Catherine Xiomara. Sí, doctor. Quería consultarle si es que nuestro paciente ya sí presenta un riesgo de suicidio. El antipsicótico que le deberíamos dar sería el haloperidol u otro más. ¿Cuál sería Si nuestra hay un conducta? riesgo suicida, mira, si hay un riesgo suicida en un paciente y es alto, como les decía, es un paciente que tiene que estar hospitalizado. Y si tenemos la posibilidad de poner electroshock, es el primer candidato para recibir ese tratamiento. Generalmente se da tres veces por semana en un número de 6 a 9, de acuerdo a la evolución. Y simultáneamente que se le prescribe el tratamiento electroconvulsivo, se le está dando el antidepresivo, ¿no? Pero con una primera sesión de electroshock el paciente mejora notablemente su estado de ánimo. Y eso nos permite que el paciente tenga mayor adherencia al tratamiento, ¿no? Eso es muy importante, que acepte y tome conciencia que tiene que tomar el antidepresivo para mejorar. Pero sí, la primera indicación
del electroshock es paciente deprimido con riesgo suicida alto. Y para eso tiene que estar hospitalizado el paciente. Inger Rocío. Sí, doctor. Sí, doctor. Leí que en la depresión mayor se podía considerar como un tipo a la depresión melancólica y no sé cómo sería tal vez el diagnóstico más para ese tipo. ¿Cómo no, la depresión mayor podría considerarse que? Doctor, ¿me escucha? Sí, pero no te entendí la pregunta. Ya. No, decía que había leído de que un tipo de depresión mayor se consideraba a la depresión melancólica. Entonces, ¿cómo podría hacerse tal vez para diagnosticar más o basarnos o enfocarnos más para diagnosticar ese tipo? Sí, dentro de las depresiones, bueno, hace algún tiempo había depresión, pues se llamaba a la depresión neurosis depresiva, que era la distimia, ¿no? Pero con el tiempo y con la DSM-5 y la 610 ya se ha precisado, ¿no? La depresión mayor, la distimia, la ciclotimia, la depresión bipolar o depresión del trastorno bipolar afectivo, ¿no? Y hay una depresión, otros autores que le llaman una depresión eh, reactiva o secundaria, que es una depresión que obedece a una enfermedad, ¿no? Puede ser una diabetes, puede ser una tuberculosis, no puede ser, por ejemplo, esto de la enfermedad del COVID, que se está presentando pacientes que tienen COVID y que se han salido, que están haciendo depresión, ¿no? Y pese a que se han recuperado, están haciendo cuadros depresivos, ¿no? Porque dentro de la etiología de la depresión están encontrando que se debe a una inflamación, ¿no? De ciertas neuronas. Y en estos procesos COVID hay inflamación, hay una etapa de la inflamación, ¿no? Entonces, se está estudiando mucho y tengo pacientes post-COVID que están deprimidos y que les estoy dando el antidepresivo, ¿no? Y bueno, están mejorando. En cuanto a la depresión melancólica, generalmente es para referirse a una depresión grave. Es una de las depresiones con un pronóstico un poco reservado. Y lo llaman así melancólica, ¿por qué? Porque los síntomas son acentuados, puede haber incluso síntomas psicóticos, ¿no? Como el síndrome de Cotard, que es una negación a veces que el paciente tiene de sus órganos por pensamientos depresivos, negativos, ¿no? O son sujetos, por ejemplo, que tienen dentro de los síntomas, se despiertan temprano, o sea, pese a estar tomando ansiolíticos, se despiertan 3, 2 de la mañana, no pueden dormir, ¿no? Y tienen por ahí la ideación suicida. O sea, depresión melancólica es sinónimo de depresión grave, ¿no? De peor pronóstico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sandra. Sí, doctor. Quería preguntarle si el síndrome de burnout sería como un factor de riesgo para que un paciente haga depresión posteriormente o es más un diagnóstico diferencial. No, sí. Dentro de la presentación que han hecho, ustedes han puesto dentro de la etiología la vulnerabilidad y al lado han puesto el estrés, ¿no?
Y dentro de la vulnerabilidad hay factor genético, ¿no es cierto? El factor psicosocial, el factor bioquímico, ¿no? Y al ladito han puesto el estrés. Y esto es muy importante, y esto ya está demostrado. El estrés crónico lleva a un cuadro de depresión mayor. ¿Por qué? Porque en el estrés, como ustedes saben, es una respuesta fisiológica del organismo frente a determinadas situaciones, ¿no?, de peligro, en la que se pone en juego el sistema simpático, parasimpático y el hipotálamo manda órdenes para que se libere el cortisol. Entonces, frente a una situación de estrés, todos nosotros comenzamos a producir adrenalina y noradrenalina, que tiene que ver con el sistema simpático, ¿no? Se acelera el metabolismo, las pupilas se ponen midriáticas, hay mayor irrigación del cerebro, ¿no? O sea, nos ponemos en estado de alerta frente a un peligro en la que el sujeto tiene que tomar decisión en cuestión de segundos, o enfrentarlo o la huida, ¿no? Y simultáneamente en esto ayuda el cortisol. El cortisol se incrementa, que es prácticamente como la gasolina que tenemos nosotros en nuestro organismo. Si nosotros estamos sometidos a un estrés permanente y crónico y no tomamos conciencia o no hacemos uso de nuestros mecanismos de defensa para superar esta situación, podemos hacer un cuadro depresivo mayor. ¿Por qué? Porque este cortisol, al llegar al cerebro, va a destruir, a aniquilar algunas neuronas serotoninérgicas de ciertos centros, ¿no?, que existen, sobre todo en el hipotálamo, destruyen, y al destruir estas neuronas serotoninérgicas va a haber déficit de serotonina, y este déficit de serotonina lleva a una depresión, ¿no? Por eso este síndrome de burnout, que es el estar quemado, o el agotamiento físico y mental de todos los profesionales de la salud, que tenemos que aceptar lo que nos agota, nos estresa, nos tensiona, ¿no?, puede llevarnos a cuadros depresivos mayores. Yo tengo pacientes, colegas, que están con cuadros de depresión debido al estrés crónico, ¿no es cierto? Y algunas especialidades, como por ejemplo los emergencistas, los neurocirujanos, la mayoría de cardiólogos, tienen un estrés crónico que los puede llevar a cuadros depresivos. Hay quienes lo manejan, han aprendido a manejar su estrés, ¿no? Lo disipan, hacen ejercicios de relajación, ¿no? Ya saben saben cuándo están estresados y tienen que hacer uso de mecanismos de defensa. Pero hay quienes no. Entramos en un ritmo, por ejemplo, ahora en esto del COVID, hay un agotamiento tremendo en los médicos de primera línea, que hacen guardias de 36 horas, y lo peor es el estrés, no solo del paciente en el momento que está mal y que sabemos que de repente se nos va a ir, sino el estrés de la familia. Justo anteayer estaba leyendo un comunicado del Colegio Médico en la que hace un llamado, ¿no?, a las autoridades, porque uno de los médicos que estaba atendiendo a un paciente COVID falleció porque no había camas UCI, y la familia lo agredió al médico físicamente, ¿no?, por la impotencia, por el momento. Entonces, estamos sujetos a eso, estamos sujetos.
¿no? Y eso nos causa pues estrés e impotencia, sobre todo cuando no tenemos los elementos necesarios. Imagínense que ustedes estando de guardia, que llegue un paciente con COVID y que necesita una cama UCI y no hay. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues decirle, bueno, llévelo a la casa, eh, póngale oxígeno, póngale este tratamiento. Pero doctor, está mal, pero no hay camas UCI, es una impotencia tremenda en la que tiene que enfrentar el médico. Y indudablemente que eso afecta. Y lo peor, no solo le afecta al médico, le afecta a su familia, ¿no? Porque un paciente con estrés permanente se nota, en el ambiente familiar se nota y se torna irritable, colérico, ¿no? Reacciona desproporcionadamente a los estímulos y a veces hasta hay conflictos familiares porque el paciente está entrando en un cuadro depresivo debido al estrés crónico, ¿no? Muy bien. Bueno, miren esto, vamos a seguir conversando sobre este tema porque es muy importante que ustedes conozcan mucho sobre el cuadro depresivo, trastornos depresivos y cómo tratarlos sobre todo, ¿no? Y de repente en algún otro caso nos vamos a circunscribir más a los fármacos, ¿no? Los antidepresivos que están apareciendo hoy en día y cómo usarlos, de qué manera prescribirlos, ¿no? Y qué riesgos podemos correr cuando usamos un antidepresivo, sobre todo a dosis altas, o cómo escoger el antidepresivo más correcto de acuerdo al cuadro clínico y al diagnóstico que estamos haciendo, ¿no? Vamos a seguir, porque como les digo, es uno de los temas muy importantes y me da gusto que hayan tocado esto como primer tema. Pero cuando toquemos un tema de bipolaridad, también vamos a hablar algo de depresión y del episodio maníaco. Lo que sí quisiera en estos minutos que nos quedan, que se pongan al día en sus guías, ¿ya? Creo que hay como 5 o 6 nomás que me han presentado la guía que correspondía, la 7 y la 8. Pónganse al día y no esperen a última hora porque ustedes ya han visto cómo cuando se junta en la semana de exámenes, a veces una que no se puede corregir bien y otra que se les junta pues el trabajo. Y yo quiero en esta media hora más o menos que nos queda que a los que les falta me vayan presentando la guía, ¿ya? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo viernes con el grupo 2, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Gracias. Listo. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Mándeme su guía, por favor.